te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron... Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy, en el cual vamos a estar reflexionando un poco en el pasaje de Juan, capítulo 11, de los versículos 30 al 53. Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana puedas traer a nuestro corazón revelación, puedas preparar nuestro corazón como tierra buena. Y, Señor, que cada palabra que salga de mi boca pueda venir bendecida, Señor, por tu presencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, este pasaje se ubica precisamente muy cercano a que el Señor Jesús llegara a Jerusalén. Lázaro, que era su amigo, había muerto hace 4 días y el Señor Jesús ya había sido avisado de que Lázaro estaba enfermo. Podríamos pensar, bueno, ¿por qué no fue? Pero el Señor así lo tenía preparado para que sus discípulos y otros judíos pudieran creer. Y por eso el tema de este devocional hoy se llama Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, tratando de dividir un poquito el pasaje, la primera sección de este pasaje la podemos encontrar en los versículos del 30 al 37. Voy a leer nada más el versículo 33 y 35, que dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces, aquí podemos identificar, hermanos, tanto Marta como María, que eran hermanas de Lázaro, le reprocharon al Señor Jesús de la misma manera. Las dos, si leemos un poquito antes, y si usted recuerda, las dos le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto es algo muy natural y muy humano, porque todos nosotros, seguramente en nuestra vida, nos hemos preguntado, si Dios hubiera actuado a tiempo, quizá esto o lo otro no hubiera pasado, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna pérdida de algún ser querido o alguna situación. Y ciertamente esto, aunque es humano, hace llorar a Jesús. ¿Pero por qué llora el Señor? Pues porque el Señor ve que nosotros no estamos teniendo fe en Él, no estamos teniendo fe en sus planes, no estamos teniendo fe en sus propósitos. Entonces, el Señor pregunta: ¿dónde le pusisteis? Y es la misma pregunta que nos hace hoy. Él nos pregunta: ¿qué te aflige? ¿Qué te estorba? ¿A qué le tienes miedo? Respondamos como Marta y María al decirle: Señor, ven y ve. Que el Señor pueda venir y pueda ver y pueda hacer en nosotros algo nuevo. ¿Lo puedes creer? Entonces, pasamos al segundo pasaje, segunda sección del pasaje, del versículo 38 al 44, que yo le puse un pequeño título que dice: cree para que puedas ver la gloria de Dios desatando a otros. Aquí el versículo 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El evangelio de Juan es un evangelio que gira en torno a la fe. ¿Y por qué insiste tanto el evangelista, tanto el Señor en puedes creer? ¿No te he dicho que si crees, puedes creer? ¿Lo crees? Pues porque el Señor sabe que nos cuesta trabajo. A veces también pensamos que creer, al ser algo tan sencillo, no es necesario, pero es importante que lo hagamos. El Señor Jesús, al llegar frente a la tumba de Lázaro, ora al Padre y le dice: Padre, gracias porque siempre me escuchas, pero hago esto para que los que están viendo crean. Y es necesario que creamos para que podamos ver su gloria. Ciertamente, la resurrección de Lázaro fue un milagro increíble, fue algo
majestuoso, algo que transformó su tiempo y que nos sigue impactando al día de hoy. Pero ¿sabe qué, mi hermano? También un corazón que cree, un corazón que acepta la palabra de Dios, también es un milagro. Y si nosotros creemos la palabra de Dios, es un milagro. Muchos de los judíos que estaban presenciando este milagro creyeron, pero muchos otros no. Muchos de los judíos sabían de los milagros que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto. Muchos creyeron y muchos no. Hoy día seguimos viendo los milagros. Muchos creen y otros no. Que Dios extienda su gracia y su misericordia para que todos los que podamos estar escuchando y podamos estar leyendo, podamos creer y no dudar de la presencia de Dios. Finalmente, hermanos, este pasaje tiene una tercera sección de los versículos 45 a 53 y le puse: la fe en Cristo genera oposición al mundo. Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la presencia de Jesús? ¿Vamos a creer o solamente vamos a ir a contar sin creer? Tenemos que ser nosotros como estos judíos que escucharon la voz de Jesús y cuando Jesús les dijo, vayan y desaten a Lázaro, ellos fueron y desataron las vendas de muerte y que tenían atado a Lázaro. Entonces nosotros mismos tenemos que reaccionar con esa fe para poder ir a desatar a otros del pecado, ir a desatar a otros de la muerte. Tenemos que tener este paso solo de oír a actuar. Y el Señor produce este tipo de reacciones, porque es increíble que estos hombres, estos líderes religiosos que eran opositores, porque los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, que siempre tenían pugnas políticas y de poder, se pudieron poner de acuerdo para matar al Santo Hijo Jesús. Entonces, no seamos de ese grupo, seamos del grupo que nos ponemos de acuerdo para llevar las buenas nuevas a otros, para servir a otros, para desatar a otros. El mismo sacerdote, el sumo sacerdote dice, y dice el Evangelio de Juan, que él sabiendo, que no lo dijo no sabiendo por saberlo, sino porque era el sumo sacerdote, que era necesario que un solo hombre muriera por todo el pueblo. Y es gracias a la muerte de Jesús que nosotros hoy podemos congregarnos como hijos de Dios, lo dice el versículo 52. Entonces, mis hermanos, como un resumen, 1, no hagamos llorar a Jesús dudando de sus planes eternos. Llevémoslo a donde tenemos nuestros más profundos pecados o nuestros más profundos temores y digámosle, Señor, ven y ve, para que el Señor nos llame a una nueva vida. 2, seamos como algunos de esos judíos que estaban acompañando a María, que pasaron de la expectación a la acción, obedeciendo a Jesús, y ayudemos como ellos a desatar a otros de las vendas de la muerte y del pecado. Y finalmente 3, creamos como varios de esos judíos para que podamos ver milagros, pero más la gloria de Dios en nuestros corazones y en los corazones de otros que creen en el Evangelio. Mis hermanos, creamos como niños, creamos simplemente. Y si nos está costando trabajo, digámosle al Señor, como aquel hombre que el Señor sanó a su hijo. Inmediatamente aquel en Marcos 9:24, aquel padre del muchacho clamó y dijo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Oremos al Señor alrededor de estos puntos. Señor, te damos gracias porque tu evangelio nos llama a creer. Señor, danos la gracia para poder creer en tu evangelio, para poder creer en tu sacrificio, para poder creer en Cristo. Y que de esta manera, Señor, podamos recibir el milagro y el poder del evangelio, Señor. Y no solamente nuestras vidas sean transformadas, sino que otros también, Señor, puedan venir a tu encuentro y tu conocimiento, Señor. Que en el nombre de Jesús podamos estar con nuestros oídos dispuestos para desatar a otros del pecado y de la muerte. Y si nosotros aún traemos vendas,
Señor, de pecado y de muerte, que seguramente las traemos, que podamos tener la disposición y la humildad para recibir ayuda de otros, Señor. Gracias te damos por todo esto y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en todo este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. No dejemos de seguir siguiendo estos devocionales ni de participar en todas las actividades de la iglesia. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Las